tanto, porque el pueblo chico no se está haciendo, pero si no, está bastante presente. Y los sábados a la mañana están haciendo en frecuencia 939 el programa AM con Alex Kovacevic. Así que siempre en algún momento está participando de toda nuestra programación, de la radio, del canal. Y además, vamos a decir, es quien nos chusmea, o nos cuenta, o nos desasna sobre muchos temas de la política montense. Juani, muy buenas noches. Buenas noches, jefe. ¿Cómo anda usted, jefe? Eso de jefe suena feo. Bueno, pero soy el que comanda este medio. Vos y Alex son los dos que me dicen jefe. Digo, bueno, no hay jefe acá. Bueno, sí, me encanta la parte de chisme, especialmente. En esas cosas que por lo general uno no se entera y que uno a veces sí se entera. Totalmente. Algunas cosas se pueden contar, otras no. Pero bueno, depende del momento. Claro, hay veces que la información hay que ir manejándola porque queda feo, nada más, ¿no? Pero sí, porque a veces, qué sé yo, se refieren a patinadas o a cosas errores que se han cometido. Nosotros no vamos a chusmear sobre cosas personales de ningún candidato ni de ningún político. No tiene que ver con eso, qué sé yo. Otras pero viste cosas, que los discusiones, arreglos, acuerdos. Pero viste que los políticos habitualmente, y estoy generalizando y no hay que generalizar, pero habitualmente lo que hacen, dicen cosas, hacen cosas. Ahora, si uno les dice algo, se enojan. Y sí. Cuando los ponen en evidencia, se enojan. Y la realidad es que la culpa no es de uno, maten al mensajero, ¿no? Sí, sino es del otro lado. Pero es un poco un mecanismo de defensa de la persona que hace política. A veces necesita cubrirse de alguna manera. De alguna manera, qué sé yo, porque está bien, es cierto que el pueblo en general, no nuestro, sino digo en el país, en el mundo, se ha desacreditado mucho por malos ejemplos, claramente no es que no lo merecen, quizá no lo merecen la buena gente que hace política, claro. Pero se ha desacreditado muchas cosas porque se descree mucho de muchos políticos, se da por hecho, pasa como con los abogados, ¿entendés? Sos abogado, vos. Y no es así, no tiene que ver esto con la profesión, tiene que ver con la calidad de persona que sos. Y si sos mala persona, a veces sos carpintero, policía, odontólogo, totalmente. No necesariamente, o capaz que ni siquiera tenés profesión. Entonces no depende de qué es cada uno, depende de otro debate. Pero en la simplificación del discurso siempre tendemos a que, bueno, los políticos. Y esa frase tiene un peso social. Es parte del relato que está instalado, de las cosas en las que de alguna manera creemos. Pero además porque el político en general está como mal visto. Como que no trabaja, como que no hace nada. La función del político es gestionar, y si lo hace, está trabajando. Pero ¿y cómo llegan a la conclusión de que no hace nada una persona que se encarga del trabajo de la política? Y porque si vos nunca agarró la pala, ¿viste? Típico dicho, no agarró acá, ¿no? En Monte, no hablemos de Buenos Aires, pero acá en Monte, nunca agarró la pala. Y no, porque a eso no se dedica. Pero está mal visto ser político por eso, porque es como que nunca trabajó, nunca hizo un esfuerzo físico para lograr un producto. El médico tampoco, te digo, ¿eh? El médico lo agarra 3 minutos, hay médicos, hay otros que le gusta. Pero el médico vuelve a dar una herramienta y a los 3 minutos tiene una llaga así. Lo suyo no es hacer esfuerzo con la mano. No, totalmente. Y han salvado vidas. La batalla por la vida la dan todos los días. Claro, pero viste que el político de repente, vos podés tener un político que está sentado atrás de un escritorio en forma permanente, se sienta 8 horas al día atrás de un escritorio y está trabajando. Y un médico, vos no lo vas a ver atrás de un escritorio 8 horas sentado. No, claro. Porque no es su función. Entonces, vamos a la función. Entonces tenemos un problema con las cosas que tenemos preestablecidas, Augusto. Totalmente. Monte tiene, en el manejo de la política, tiene docentes. A mí no me va a decir que un docente no trabaja. ¿Sí? Tenés gente de trabajo que se gana la vida con herramientas y demás. No me va a decir que esa gente no trabaja. Y gran parte de ellos ocupan el Consejo Deliberante. Son preconceptos. Claro. Yo lo único Pero es bueno dejarlo claro, porque si no partimos de la base de que garrá la pala, porque no dicen agarrar la pala, garrá la pala parece que fuera un mandamiento. Y en realidad es una muletilla bastante berreta que no necesariamente representa a la política argentina. La política argentina, si uno tiene que mirarla desde el lugar de la misión que cumple.
Y es un poco lo que nosotros vamos a elegir el 7 de septiembre. Y con esto me estás dando pie a algo. ¿Político se nace o se hace? Nadie nace político, es parte de la vocación que cada uno tiene. Hay gente que no le gusta la política y que está ocupando un lugar en la política, porque alguna vez Pero yo te lo dije invitaron político, a una lista. Yo te dije político, no partidario, político. Político se nace, para mí. Partidario se hace. Bueno, sí, pero tendríamos que definir claramente de qué Por estamos eso hablando te político. Digo, un diplomático necesita capacitarse, pero Necesita estudiar. la vocación del acuerdo, la vocación del consenso, la vocación por la paz en las relaciones, eso nace con uno, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho con la persona. Y después se tiene que preparar mucho. Tiene que estudiar quizá tanto como un médico para poder salvar vidas. El diplomático también salva vidas. Totalmente. Sí. Porque desde otro claro, lugar. desde otro lugar. Pero escúchame, vamos a poner un jefe de bomberos, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, un jefe de bomberos salva vidas sin tomar contacto con las víctimas. Correcto. Pero si no organiza bien el salvataje, se muere en vida a culpa de él o la salva. Sí, algunos de ellos han salvado vidas con el contacto con la víctima. Totalmente. Le han salvado la vida por su vocación. Conozco bomberos que han estado con una sierrita así chiquita desarmando un camión para sacar a un chico de adentro. ¿Sí? Fueron Claro, 6 horas. Yo me refería al jefe que de repente no está toma bien, contacto, está bien. pero que está salvando vidas porque de la organización de todo el equipo de trabajo de los bomberos es Correcto. que depende el salvataje. Entonces, pero es lo que en general no se ve de esa manera, vamos a decir. Sí, nosotros, por si usted está mirando la tele en este momento, con Augusto nos gusta discutir estas cosas, desmentime, sino a nosotros nos gusta atacar las cosas preestablecidas. ¿Sí? Eso que la política es mala, bueno, nosotros no estamos tan seguros. Y ahí hacemos el proceso de todos los abogados son malos, no estamos tan seguros. Tenemos algunos ejemplos que no, tenemos algunos ejemplos que también han salvado vida como abogados, han resuelto problemas familiares importantes, injusticias incluso. Entonces nosotros tenemos la costumbre de siempre cuando hacemos un debate, ahora se ocurrió acá en el canal, pero cuando hacemos el debate lo hacemos de ese plano. No nos gusta aceptar que esa cosa establecida es la que vale. A veces nos gusta buscar el abuelo. Por eso somos tan retorcidos. No nos gustan las reglas, no nos gustan. No, la verdad que no. Pero bueno, Juani, ¿qué pasó con las listas? No sabemos. Fue en la Estamos provincia- 5 de agosto, ¿cómo Sí, que no sabemos? sí, y ya en otros tiempos estaría resuelto el tema de la ¿Es que no están vencidos los plazos ya? No. No. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque en realidad siempre se estipula que lo que determina la justicia, cuando vos presentás las listas, acto en el que fue ese que se cortó la luz, ¿se acuerdan? Todos esos detalles. Bueno, Dale. entre comillas. Digo, todos entraron tarde, ¿eh? Porque Sí. no es que fue uno. No. Todos Yo entraron. digo cortaron la luz y no digo, no nombré Todos partido. entraron tarde. Algunos dicen, es el único momento donde todos los Se pusieron de acuerdo. se llamaron por teléfono. No lo sé, no lo podemos saber eso. Sí, ya el corte está hecho, sí. Claro. Claro. La cuestión es que se extendió. Y se extendió por la complejidad que tenía, tanto en el sector de los libertarios, el peronismo, lo que es el radicalismo peronismo de Somos Buenos Aires, que son, digamos, los lugares más fuertes. La izquierda tenía resuelto en la provincia de Buenos Aires el frente que había hecho. Ya, me tuvieron 2 años para prepararse. Bueno. Y me vas a decir que te No, hace falta no. el último día. Pero es que el único que venía... La rosca hacerla el último día, Augusto, la última Augusto, semana. Augusto. No jodás. No son 2 años. Pero, a ver, porque no Y lo hace por malo, porque me obligaba a mí a explicarlo. ¿Cómo que no? El único que estaba en los últimos 2 años de trabajo en conjunto para un frente fue la izquierda. Ellos tenían resuelto su frente. Por supuesto que quedaron algunos ahí dolidos, pero incluso se hizo más grande que otras veces el frente. Los que no tenían resuelto era el radicalismo, peronismo, liberalismo. Llegamos al punto que yo te digo siempre. Los frentes no debieran de existir. Ese es un muy lindo- Dejémonos de ese es un jorobar. muy lindo debate. Cada Ese es muy quien que se coma los codos puertas adentro en su partido, que resuelva sus problemas, nada de trapito al sol, y ese cuando es- termina va, presentan la lista y se acabó el tema. Ese es un muy lindo debate. Claro, porque si Es no un los muy lindo frentes, debate. encima ¿Qué frente, pasó finalmente? frente que duran una elección, después se desarman. Bueno, algunos no. Bueno, el PRO, Cambiemos y todo eso Generalidades. duró mucho tiempo. Sí, duran, pero
permanentemente con chicaneo, con picana, con problemas internos. Bueno, esto es un gran colectivo. Vamos a sacar en adelante el que el país terminaron así. metiendo muchas cosas a los empujones. Sí, sí. A veces la gente empieza a acomodarse dentro del colectivo y bueno, hay un codo que golpea a Sí, otro. pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que ser el chofer del colectivo, clavar el freno, amontonarlo todo. Esa debería ser la justicia. Y sí. Nosotros muchas veces dijimos que el gran pecado electoral que tenemos, no solo en la provincia de Buenos Aires, en Nación, es que la ley electoral tiene un tamañito así, es una carpeta celeste en la que está toda la ley adentro. Serán 7, 8 fojas, 10 ponele, pero después tienen 4 biblioratos adentro, puestos y pegados con boligoma o algún broche o algo, que dice por única vez. Entonces todas las cosas de por única vez se han ido extendiendo, se han reemplazado por otras cosas de única vez. Entonces la ley es un paquetón así que merece un debate. No se ha hecho ese debate. Yo creo que la ley electoral hay que volver a debatirla, purificarla un poco más, acordada, por supuesto, para que esté a los tiempos que estamos. Las testimoniales, vergonzoso. Las tecnologías, las colectoras, es decir, hay un montón de cosas que hay que realmente discutir. No estamos en esta instancia de esta discusión. No estamos en hay la tiempo instancia para de discutirla. un tiempo electoral que ya se van venciendo y ya se van acercando las fechas. Hay un dato que estaba leyendo recién, la verdad que no lo había mirado porque tenía la idea de que eran los tiempos de siempre, pero hay solo 15 días para publicar los spots y las publicidades de campaña en los medios, audiovisuales y de radio. Solo 15 días, lo que no significa que el medio realmente pueda trabajar en esto, porque no significa que no van a llamar a los candidatos. A charlar, por supuesto. Pero lo que es spot particularmente y videos en particular en los medios, tanto el canal como las radios, van solamente los últimos 15 días. Arranca ahora el 23 de agosto la campaña de toda esa escucha que hacemos todos los días repetidas de muchos spots de los distintos candidatos y termina el 5. Lo que va a ser el 5 de agosto, los 2 días antes de veda, por supuesto que se termine y no se puede hacer nada. Ahí hay que esperar que la gente vote directamente y a ver 5 a las 8 de la mañana. Claro, correcto. Pero no había tenido en cuenta eso, cambió un poquito, antes era mucho más largo. Era un mes, 28 días creo que eran. Sí, era más o menos ese tiempo, ahora solo hay 15. En realidad, ¿te acordás de muchos de los spots vos? No, son del momento. Son del momento y no, yo creo que no sirve para gran cosa. Lo que sí sirve... Todo el mundo se acuerda del de Camora. Sí. El de Camora claro. Sí. Pero lo que sí sirve creo que es escucharlo a los candidatos. Me acuerdo el Se viene el estallido, ese también quedó como... de ese no me acordaba, mira vos. Sí. De Rulli y Iribarne. Sí, sí. Hay algunos de Laura que no me acuerdo los temas. Bueno, la Banti Morocha también fue parte del de Laura Yanocó. Hay que levantar los spots viejos. Sí, habría que buscarlos y verlos. Yo algunos debo haber guardado. Después se van a enojar, ¿no? No, ¿por qué? No, son cosas que quedaron en la historia de sí, pero hay cosas que dicen que no gusta, dicen, no, yo bueno, igual que los dichos que pasan por todos los medios, es otro de los temas, ¿no? Digo. No, pero no quiero hablar de ese tema. No, porque digo, vayamos mire las listas claro. Y se va a dar cuenta que algunos por ahí no... Bueno, déjelo, porque no quiero entrar en el tema. Estamos hablando puntualmente de otra cosa. Hablemos de testimoniales. Sí, bueno, testimoniales es una circunstancia que la ley lo permite. Es otra de las cosas que se tiene que mientras sea legal, se puede hacer. Es otra de las cosas que se tiene que cambiar. Sí, claro, yo coincido. Hay muchas cosas para discutirla. Por eso decía antes que la ley electoral finalmente va a haber que discutir. El otro día hablaba con Gastón y le dije, mirá, y las testimoniales, ¿no se puede hacer algo, por ejemplo, que si vos querés ser candidato tiene que haber pasado un periodo en el medio o se te tiene que haber vencido el periodo, no que hayas renunciado, tiene que pasar algo intermedio? Sí, la ley te obliga a que vos solo podés cambiar, por lo menos la base de la ley, dice que solo podés cambiar por un cargo superior. ¿Sí? En una elección que en el intermedio todavía no cumpliste tu mandato. Si estás en la mitad de tu mandato, claro, y podés solo cambiar para que el cargo sea superior. Por ejemplo, sos concejal y te convocan en la mitad de tu mandato
a ser diputado nacional o intendente, bueno, eso sí se puede hacer. La testimonial entra en esa cosa gris en la que, siendo intendente, podés ir de testimonial a la lista de concejales. Una barbaridad. Sí, básicamente lo es. Y no es de ningún partido en particular, ¿eh? Esto ha sido uso de todos los partidos. Lo que pasa, Sí, totalmente. lo que pasa es que muchos de los que opinan hoy sobre eso que pasa en provincia con algunas candidaturas no recuerdan sus últimos 5 años. O 6 años, ¿viste? Que es como que pierden la memoria en el medio de lo que pasó con su partido. Es otro de los problemas de los políticos. Tienen poca memoria. No, el pueblo tiene poca memoria. Porque si el pueblo recordara... Y lo tiene que sancionar. Claro. Pero a ver, vos... Es más, si hoy escuchás algunas intenciones de voto, y no vamos a entrar de qué partido a qué partido, ni nada, pero escuchás algunas intenciones y vos decís, che, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Vos sabés, ese segmento lo estabas queriendo enterrar o no querías votarlo y ahora resulta que es la mejor elección. Vos fijate, y en todo sentido, ¿eh? Pero te referías a que a un medio en particular que habla de los personas, números. no, a personas que tienen una intención de voto que decís, che, pero si la vez pasada me dijiste que tenía que votar a tal o cual, y ahora, ¿qué cambió? A ver. Bueno, pero eso es lo que hablamos alguna vez, y el debate que vos querías hacer, el tema de los partidos políticos, ¿dónde fueron? Porque es ahí donde se empezaron a correr las líneas. Son las cosas que hay que discutir del cambio electoral. ¿Vos crees Porque que de otra forma no tenemos forma de resolverlo, Augusto. Hay una anomia generalizada en el sistema y hasta que eso no se resuelva, esto va a seguir así. vos, digamos que votar es un derecho, con incongruencias? Porque vos no podés tener un derecho que sea obligatorio. O es una obligación o es un derecho, ¿no? Convengamos en eso. Entonces, nunca queda claro si votar es un derecho o es una obligación. No estoy tan seguro que eso sea así. Pero no importa, no ¿Por importa, qué? no viene al caso. No viene al caso. ¿Pero por qué? No. Porque no, a veces Me gusta la el debate. obligatoriedad te garantiza un derecho. ¿Eh? A veces la obligatoriedad te garantiza un derecho. Porque si no, corremos el riesgo que en este análisis terminemos diciendo que hay que poner un voto calificado. Y yo no quiero ese lugar. No, pero la calificación del voto tiene que ser hecha por el votante, no por un tercero. No puede haber calificación del voto. Pero yo, por ejemplo, puedo no sentirme apto para votar. ¿Y por qué me van a obligar a votar? Te lo resumo fácil. Hay un sector de la población que cree que hay otro sector de la población que por ser pobre, por no tener la primaria completa... No. Bueno, pero hay que dejarlo claro. Está bueno que sea obligatorio porque si no, no los dejarían votar, ¿no? Porque después empezamos con esa. Pero yo digo, si yo no me siento apto para votar, pero no me siento apto, ¿por qué? Porque no conozco los candidatos de repente, no sé cuáles son las propuestas. Entonces digo, ¿y a quién voto? ¿Viste cuando te preguntás? ¿A quién voto? ¿Quién me puede representar a mí como yo quiero? Si no te sentís representado, que es otro de los problemas. Todos los que van... Pero ahí tenés voto blanco, voto nulo, tenés un montón de cosas. Sí, pero siempre estás favoreciendo a alguien con eso. En el voto nulo no. En nulo no, pero no te lo anulan de repente, te lo pasan a blanco. Ese es el otro de los problemas. Pero eso es responsabilidad de los presidentes de mesa y esas cosas hay que denunciarlas. Eso es lo que pasa. La hemos visto, Augusto, esas. Pero pasa y pasa mucho. Hemos visto con vecinos de monte, eso no se hace. Te digo, pasa y pasa mucho. Entonces, ahí es otro de los temas que creo que da para discutir junto con las presentaciones testimoniales, junto con todo el resto, ¿no? Hay que rever un poquitito el tema ese. Sí, claro, sí, definitivamente. Como para que por lo menos sea algo más claro. Sí, coincido con eso. Bueno, contame cómo sigue lo del calendario electoral que el 8, lo más trascendente es el 8, la veda va a empezar el 5, básicamente hasta ahí. Después son cuestiones reglamentarias que tienen que ver con vencimientos del color de la lista y cosas así que no tienen mucha trascendencia para nosotros más que la organización del acto eleccionario. Monte vota más o menos con las mismas mesas. Hay una cosa importante ahí, todavía no tenemos los padrones. No estoy hablando del padrón en el que nosotros averiguamos la mesa donde votamos, que esto es padrón.gba.gov.ar, eso lo puede buscar a través de internet o con el celular.
Reitero, padrón.gba.gov, B larga, B corta es lo mismo, .ar. Ahí averigua usted la mesa donde vota. Yo recomiendo, como recomiendan todos, averigüe bien la mesa que vota, porque al haber inserción de nuevos ciudadanos para votar, más que han reestructurado un poco las escuelas, ¿sí? Por ahí agregaron más mesas en una y le sacaron mesas a la otra, el padrón donde usted votaba se corre y por ahí ese corrimiento queda en otra mesa y le tocó otro colegio. Entonces, a mi señora le cambiaron el colegio, claro, para esta. El mío también. Así que ahí hubo un corrimiento. Esto se hace habitualmente para mejorar de que no se junte mucha gente en un colegio, que sea más fácil votar, que sea más rápido votar. Entonces lo que buscan es eso, descomprimir a veces los colegios para que sea un poquito mejor para nosotros. A veces tiene que ver con otras cosas. Hoy en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires están discutiéndole a la justicia porque en la provincia de Buenos Aires es diferente a nosotros. Para nosotros ir a la escuela número 1 o al Sagrado Corazón son distancias más o menos iguales. Te cambia si tenés que ir a la escuela 5, secundaria, o a la escuela 22. Sí, un pero poquito más, son 4 cuadras más para un lado. Tenés que hacer 2 pedaleadas más. Claro. Chao, En el Gran Buenos Aires esto se complica, porque a veces hay que tomarse 2 bondi, antes iba cerca de casa y ahora tenés que tomarte 2 bondi. Y 2 bondi hoy es un montón de plata, señor. Entonces se está discutiendo esto también. ¿Se paga el boleto cuando tenés que ir a votar? Las empresas nunca lo descontestaron. Nunca lo descontaron. Nunca. Porque sé que en algunos casos no se pagaba antes, no sé cómo era. No, pero ahora además, ¿quién la pone la plata? Antes Nación lo decidía, hoy no hay subsidio de nada, está muy cortito, por eso vale lo que vale el boleto. Lo hacía mucho el tren, en el tren sí te movías sin pagar nada, pero después, bueno, hay que ver. Ojalá cubran, yo creo que este año no lo van a cubrir. No es un problema nuestro los montenses, estamos en otra historia. No, más que es muy fácil hacerlo eso, porque con una tarjeta como la SUBE, que es con la que tenés que pagar el boleto, si estás yendo a votar donde dice el padrón y donde dice tu casa, claro, ya está. Te lo descuentan después. Te lo descuentan y listo. Recuperan después. Es tan simple como eso. Otra cosa, nosotros si te vas a visitar a tu tía, no. Pero yo quiero dejar claro esto. Jo Castro va a seguir siendo intendente después del 10 de diciembre cuando asumen las autoridades del Consejo Escolar y del Consejo Deliberante que nosotros elegimos. Digo esto porque mucha gente cree que nosotros vamos a cambiar al intendente. No, señora, no vamos a cambiar al intendente. Nosotros lo que elegimos es nuestros ciudadanos, nuestros candidatos, para recuperar los 7 que cambian del Consejo Deliberante y los 2 que cambian del Consejo Escolar. Para ponerlo claro para la gente, es aquellas personas que lo que hacen es pensar los proyectos de cara a un futuro de nuestro pueblo. Sí, y los actuales, resolver problemáticas actuales también. Totalmente. ¿No? A veces hay insistencias en el cumplimiento de una ordenanza que por ahí no se está cumpliendo y que tiene que ver con ayudar a un sector en particular o resolver un problema de tránsito o lo que fuera. La otra, que son las resoluciones, son para resolver problemas que puede tener un barrio, que puede tener una persona, una institución. Entonces lo que se le solicita al Departamento Ejecutivo es atienda en particular eso y a ver cómo se puede solucionar el tema. Porque no siempre el Ejecutivo recibe toda la problemática que hay. A veces la gente va a ver a sus representantes y confía en que su representante va a encontrar una respuesta. Claro. En general es así, la resolución se cumple y en general el gobierno atiende, salvo algunas excepciones que por supuesto están. Yo no vine acá a hacer una evaluación del gobierno de Castro. Estoy en otro momento, estoy explicando el tema de la elección. Si quieren, tengo un libro para escribir, pero es otra cosa. ¿Hubo alguna sorpresa dentro de las listas? ¿Hubo candidatos que aparecieron como que iban a ser candidatos en provincia y después no lo fueron? Que se bajaron de las listas, no se entiende por qué. Bueno, hay una candidata de Monte, todo esto depende de la oficialización de las listas, no tenemos forma de manejar eso. Eso hasta el viernes. Yo supongo que el viernes, jueves o viernes tendrían que estar oficializadas. Había un tema con Mar del Plata. Eso depende de la Junta Electoral. Junta Electoral, ni siquiera los partidos políticos. Los partidos políticos ya hicieron lo que tenían. Las presentaciones están y de ahora. Correcto. Fue muy complejo, esto creo que tiene mucho que ver con eso. Poder atar cada uno de los frentes y que hacerlo correctamente y todo eso llevó mucho tiempo, un trabajo extra ahí. No era un frente
de un sector en particular que se complicó y bueno, le va a llevar más tiempo resolverse. Todos tenían problemas, todos. En todas las sesiones de la provincia de Buenos Aires, son 8 sesiones, las 8 tenían problemas. Entonces, para poder resolver eso, les ha llevado más tiempo. Ahora, más allá de eso, me olvidé lo que iba a decir, se me fue. Candidatos que aparecieron y desaparecieron. Perdón. Fue el caso del propio secretario de gobierno local, Matías Balsameno. Y además lo anunciaron, en algún medio lo anunciaron. Sí, estuvo anunciado, pero no, además él tuvo muchas expectativas hasta, te diría yo, las 12 de la noche. Mira vos. Tenía un lugar en la tercera, el lugar iba a ser el segundo lugar de la tercera, y finalmente cerró de otra manera. Obviamente el acuerdo no es porque el secretario de gobierno tuviera algún problema, no tiene que ver con eso. Él era un candidato interesante incluso para los montenses, ¿no? Que sí, entrar a la Cámara. Tiene que ver con los acuerdos, es decir, al momento de cerrar una lista hay muchísima presión de distintos pueblos, de distintos sectores del lugar que componen, y a veces no cierra tan fácil. Y en ese corrimiento de lugares y demás, bueno, quedaba muy lejos, así que sospecho que finalmente no cerró por esas razones. Claro. Sí está en la lista, por lo menos en la previa, Susana Valle, la doctora Susana Valle, que ya va a ocupar la lista de una de las listas de la provincia, de los frentes de la provincia. Yo tengo miedo de decir, Frente Liberal no es, o algo parecido. Pido disculpas, no tengo todavía claro el nombre completo del frente. En principio ella estaría ocupando un lugar en esa lista. Así que bueno, veremos finalmente qué dice la justicia y por ahí la tenemos ya en campaña también a ella. Por otro lado, el peronismo se unificó en los 3 sectores más fuertes, lo que es el sector del PJ, lo que es el kirchnerismo y lo que es el Frente Renovador. Se compuso una lista, se intercalaron los lugares, por supuesto, para componer eso y ya están trabajando en la campaña, las cosas, claro. Lo mismo que las otras listas, ¿no? En el caso, fue muy novedoso el tema tenía razón el intendente cuando, creo que había sido él o Matías Balsameno que había dicho que iba a haber novedades. Sí. Sí, fueron novedosas porque ninguno de los dos viene de extracción radical. Claro. Entonces, tanto Juanpi Villani y Rocío Goñi vienen de otros sectores políticos. Entonces, claro que fue novedoso, sí, por supuesto que lo es. Llamó la atención. Llamó la atención especialmente porque son 2 personas que tampoco estaban fuertemente en la política. Insertados dentro de la política, sí con compromiso social los dos, pero no estaban. No tanto Juanpi, pero sí Goni hablaba más de política, digamos, que Juanpi, ¿no? Bueno, ella tuvo una relación con un sector político fuerte, tuvo actividad importante, desde el 2014 hacia la fecha no, porque creo que había dejado esa responsabilidad un tiempo antes. Y también, ya en medio que lo sabíamos, nosotros lo habíamos tenido a ella en particular, hablo de la concejal Sandra Ferrandi, ella había estado charlando con nosotros en la previa, un año antes, Augusto, ¿te acordás que venían hablando de Pueblo Chico veníamos hablando y que finalmente se iba a dar esta cuestión de que el radicalismo tiene que enfrentar la situación de cuánto tienen propio sin el PRO? Claro. Que esto es una incógnita, ¿no? ¿Cuánto va a tener el PRO en la elección y cómo va a unificar con La Libertad Avanza? ¿Cuándo se lleva el PRO de eso? Las expectativas son importantes, después veremos si la calle dice esto. Totalmente. Y el radicalismo que tiene que jugar con 2 personas que no vienen del radicalismo, ¿cómo hacen para que todo eso confluya en un solo lugar? Entonces, y además es un desafío, porque digo, Jo como intendente y como personaje central, digo, de la fuerza, va a salir a jugar la campaña, y eso es medio difícil en una intermedia, porque a veces esa acción de salir a respaldar la campaña te limita mucho al propio candidato concejal, ¿sí? Te lo limita mucho. Es que para mí... ejemplo de esto es 2013, intermedia, Raúl Basualdo intendente, y tuvo que salir al revés, él no salió primero, sino que tuvo que salir a ponerse la campaña al hombro, porque en primera instancia, hablábamos desde el 2013 con primera vuelta, ¿te acordás? Primera vuelta, sí. Lo que era la primaria, le fue muy mal al peronismo, quedó tercero, incluso con él siendo intendente,
Y en la segunda instancia, para la general, él, con su propia figura, logró ocupar un lugar segundo, dejando tercero al radicalismo, un poco más cómodo de lo que había estado en la primera instancia, ¿no? Que la primera instancia en ese momento fue Sandra Mayol. Pero eso debiera ser como las testimoniales. ¿Yo qué quiere que te diga? ¿Pero cuál? Que no participe vos. Que no participe el intendente de turno. Lo que pasa es que me parece que tiene que hacerlo. A riesgo de lo que te digo, ¿no? A riesgo de que se debilite mucho la imagen de los propios candidatos. Legislativo, ejecutivo, dividamos. Sí, dividamos eso agua. lo tengo claro. Bueno, pero dividámoslo en el Consejo. Entonces dividámoslo en el Consejo. Claro. Porque lo hemos discutido muchas veces, Augusto. A veces la posición de los concejales del oficialismo terminan siendo la defensa del intendente, y en realidad no es la voz del intendente en el Consejo. Es la voz de la gente que piensa de ese sector de esa manera. No es la voz del intendente. El oficialismo a veces confunde. ¿Pero por qué ocurre eso? Volvemos a lo mismo. Faltan los partidos políticos. Sí, claro. La crítica al intendente la tiene que hacer su propio partido. Puertas adentro. Y los concejales y el intendente no tienen por qué coincidir plenamente. Sí en lo que es el pensamiento orgánico del partido. Pero faltan los partidos políticos y por eso se dan un montón de discusiones en el Consejo Deliberante y por eso hay falta de formación de políticos. Bueno, se dio mucho eso que planteás con el doctor Iribarne de intendente y un comité activo de la UCR en ese momento, que incluso cuestionaba, no es que lo complicaron, estoy diciendo que cuestionaba de algunas políticas y discutía algunas políticas. Por supuesto, Iribarne aceptaba el debate, ¿no? Escúchame, si vos en tu familia... el debate ese se daba. Si en tu familia viene un hijo tuyo y te dice las cosas, te las dice de una manera, te joden, querés hacer autoritarismo, lo que vos quieras, pero... es tu hijo y te lo tenés que bancar. Ahora viene uno de afuera a decírtelo. ¿Por qué te sale por acá? Entonces, por eso que es bueno el partido político, por eso está bueno que sea intendente, consejo deliberante, totalmente por separado, y el partido que te critique. Para eso está. Hay una cuestión que lo que decís es que los partidos políticos sirven de filtro, particularmente al corrupto. Y la gente tiene una equivocación con esto. Si generamos partidos políticos, fortalecemos los partidos políticos, parece que fuera un caldo de corrupción. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el debate se hace adentro del partido político. Y digamos que le encuentran la tanza a alguien turbio adentro de los partidos políticos. En el debate, en la discusión, las intenciones que cada uno trae. Sí. Y ahí es el primer filtro claro. Ese. Hay menos filtro cuando vos abrís una cosa en la que te terminás llamando a un montón de gente que no conoces, que no todos conocen, que no solo a veces es caldo de cultivo de conflicto, sino que a veces la corrupción pasa mucho más rápido en esos lugares. ¿Le pasa al gobierno actual? No, Monte, estoy hablando del gobierno nacional. Sí, ¿le pasa al gobierno nacional de tener que echar gente que metió los dedos? Un año de gobierno y metieron los dedos. Está bien que los echen, por supuesto. Obvio. Pero a veces los frentes, apurados, no teniendo el filtro del debate propio de las estructuras de los partidos políticos, termina siendo más perjudicial. Yo comparto y firmo lo que decís. Hay que recuperar los partidos políticos. Además, en el partido político se te va a dar que es el lugar donde podés discutir con tu propio representante. Correcto, sí, sí. Que ¿dónde está ese lugar hoy? En Facebook. Sí, basta, bueno, claro. No, sí. Dejémonos de jorobar. Y hay algo más importante. Uno de es perjudicar la política. Y hay algo tan importante como lo que plantea. La línea ideológica. Poder discutir esas banderas. Si te representan ahí o te representan en otros lados. Claro. Si esas banderas están, banderas hablo de la lucha que cada uno tiene cuando participa en política, de las ideas de cómo que trae, de la forma de pensar sobre determinados temas. Lo que te permite el partido político también es eso, identificarte con lo que estamos pensando, con lo que estamos promoviendo, con lo que queremos crear. Eso tiene que ver también mucho. Cuando no hay partidos políticos, las banderas van cambiando. Y los líderes que se defienden son otros, y las ideas son otras, es una mezcla de cosas. Bueno, eso pasa también. Juaní. Arrancamos, Augusto, después hay que ver. Hay que arrancar y ver qué pasa. Muchas gracias. A vos. Nosotros nos vamos a la segunda pausa, parece eterno el noticiero. Segunda pausa en este noticiero y seguimos con más.